Shabbat Shalom. Bien, hoy vamos a continuar nuestro estudio de la parashá semanal, como es mandamiento, inclusive de los apóstoles, que Moisés cada semana tiene quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Y la porción de hoy se llama Kitabo, cuando entres. ¿Se acuerdan que la parashá anterior se llamaba cuando salgas? Cuando salgas, ¿qué? A la guerra contra tus enemigos. Acá es otro contexto. Aquí es cuando entres a la tierra. Y esto nos vuelve a conectar con una serie de mandamientos que habíamos visto como dos parashá anterior, que también tiene que ver con la entrada en la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí empieza diciendo, y será, dos puntos. Cuando dice y será, significa que esto se tiene que consolidar, materializar. Y será, dos puntos. Cuando entres a la tierra que Hashem tu Dios te está dando a ti en sucesión y la conquistes y habites en ella, tomarás ¿de qué? De las primicias. ¿Qué palabra sale allí? Primicias. Reshit. Ya, En el Reshit, ¿ok? Palabra Reshit, porque hay que distinguir para muchos que muchos se confundieron entre Bikurim, que son las primicias, que es la fiesta de Shavuot, ¿ok? Y otra cosa muy distinta es la palabra Reshit, ¿ok? Que es como la primicia de las primicias, como habíamos hablado, ¿ok? El óptimo, ¿se acuerdan? Lo óptimo, pero repito, es lo primero de lo primero, porque resulta que Reshit anticipa o antecede al Bikurim. Por eso es que Mashiach es Reshit y nosotros seremos Bikurim. ¿Qué es Bikurim? Bikurim es los primeros frutos cosechados. Pero ojo, cosechados. En cambio, el Reshit no es cosecha como tal. El Reshit es lo que apenas está floreciendo, que no está listo para ser cosechado todavía. Por eso anticipa al Bikurim. Bikurim es cuando ya se está cosechando, que ya la mies está madura, que ya está lista la uva para vendimiar. Bueno, antes de eso, el Reshit es la primera floración. Entonces, por eso dice, tomarás del Reshit de todo fruto de la tierra, que traerás de tu tierra, que Hashem tu Dios te está dando, y lo pondrás en un cesto, e irás hacia el lugar, y aquí habíamos hablado del tema del lugar, ¿no? Hamakom. ¿Se acuerdan de la palabra Hamakom? Que usted no estaba de pronto. Aquí hablamos de Hamakom, ¿se acuerdan? El lugar que Hashem escogiera allí para poner su nombre, ¿verdad? Para poner su nombre allí. Y habíamos hablado que Hamakom era Mashiach, y yo creo que fue en este mismo salón donde lo vimos, ¿se acuerdan? Hamakom, el lugar. Irás a el lugar y entrarás al sacerdote que estará en aquellos días y dirás a él: declaro hoy para Hashem, tu Dios, que he entrado a la tierra que juró Hashem a nuestros padres que nos había de dar. Hasta ahí llegó la cita. Dos puntos. Inclusive el Talmud de Babilonia decía que estas palabras, vivieras en el idioma que vivieras, en el país que fuera, las tenías que pronunciar en hebreo. ¿Ok? No las podías pronunciar en otra lengua, sino en hebreo. Eso dice el Talmud. Bueno, aquí no dice que tenga que ser en hebreo, pero se destaca mucho esa relevancia, ¿no?, que se le da a estas palabras. Dice: y tomará el sacerdote el cesto de tu mano y lo pondrás delante del altar de Hashem tu Dios, y tú responderás y dirás delante de Hashem tu Dios. Dos puntos. Fíjense que hay una presentación, se entrega el producto, el sacerdote lo lleva, y cuando ya está ubicado en el altar, continúa entonces pronunciando la persona que está llevando el producto. Y sigue diciendo: y tú responderás: un arameo era destructor de mi padre. Se está hablando de Labán, ¿se acuerdan? Un arameo era destructor de mi padre, y él descendió, o sea, mi padre. Aquí dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre. No, eso no está bien. Un arameo era destructor de mi padre,
Arami Obed Avi. Son 3 palabras nada más. Entonces el arameo es Labán. Y el que estaba procurando destruir a Jacob era Labán. Aquí parece que dijera que Jacob. Y hay ¿qué tal? Por eso digo, porque Jacob no es arameo. Por eso no se puede traducir que un arameo a punto de parecer buen padre, porque nada, Jacob no era arameo. El arameo era Labán. ¿Ok? Labán Arami, Labán el arameo. Entonces repito, dirás así delante de Hashem tu Dios: un arameo era destructor de mi padre, y él, o sea mi padre, descendió a Egipto y habitó allá, siendo muertos de poco, dice literalmente en hebreo, bimtei mispar, bimtei meat, en muertos de poquito, o sea, como muy poca gente. Y fue allá, ¿qué cosa? ¿Qué fue Jacob en Egipto? Una nación grande, fuerte y numerosa. Goy Gadol Atzum Barrav. Goy Gadol Atzum Barrav. ¿Qué significa? Que cuando Jacob llegó a Mitzrayim, a Egipto, se está refiriendo, obvio, que en metáfora, a toda la casa de Israel. Y llegó a ser allá un Goy Gadol. Y aquí lo hemos dicho mucho, que esa de hecho fue la promesa que Dios le dijo a Abraham: tú serás Goy Gadol. Y aquí se lo dijo luego a Isaac, luego se lo dijo a Jacob, y aquí está materializando eso. ¿Cómo sabemos si Jacob era hebreo y Abraham era hebreo y Isaac eran hebreos? ¿Cómo es que llegan a ser Goy Gadol? Porque allá se mezclaron, salieron una multitud de gentes, ¿verdad? Y admitieron a linajes de otros pueblos y no hubo problema. Lo que hay que decir, ya te doy la palabra, hermano, lo que hay que decir es que estos matrimonios con gente no hebrea nunca se hicieron en el marco del yugo desigual. ¿Ok? Es como Yosef. Yosef se casó con una egipcia que aparentemente era la hija del sacerdote Potifera de On. Resulta que ella tuvo que convertirse al Señor. La Escritura nos deja entrever que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dígame, hermano. No, quería preguntar, hermano, cuando usa la palabra nación aquí, que allá por lo menos en hebreo estoy, igual que una nación, de las demás naciones, pero aquí parece que era algo específico, una nación que Dios viene formando hace rato. No, hoy lo que pasa es que aquí hemos explicado ya, y por eso lo estoy recalcando, porque yo sé que a veces las ideas se nos van. Goy, hemos dicho específicamente que su etimología o su sentido es pueblo que no tiene linaje, o que no tiene un abolengo, o que no tiene una lengua característica, etcétera, etcétera. O sea, cualidades propias. Y sin embargo, hoy vamos a ver algo interesante. Por eso estoy diciendo que en Egipto los hijos de Israel se mezclaron y se ha perdido, ¿verdad? En ese sentido, cualquier resquicio en el que tú pudieras gloriarte, porque ya no eran puros hebreos, sino que también gente que se asoció al pueblo hebreo. Entonces ya no puedes decir, no, nosotros los hebreos. No, ya hay que hablar de otros pueblos también que fueron adjuntos al Dios de Israel y que también se casaron con ellos. ¿Está claro eso? Solamente ese es el sentido. Lo que pasa es que si desconocemos esa etimología o ese sentido de la palabra, nos vamos a enredar después con otros términos. Pero ese es el sentido llano. Un grupo humano que no tiene una genealogía pura o un lenguaje puro o algo así por el estilo. Tampoco tiene identidad. Que no tiene una identidad propia, pero en este caso obviamente que eso es lo que quiero remarcar. Cómo la identidad de este pueblo se iba a transformar luego en la imagen de Dios. Por eso aquí quiero rescatar esos dos principios. Pero mira dónde vamos a terminar después. Aquí está diciendo que Israel llegó a ser un Goy Gadol. Y hemos dicho que la palabra Goy designa, repito, a un pueblo como cualquier otro que no tiene algo de que gloriarse. Y les doy un ejemplo. El pueblo griego se gloriaba de los demás por su lengua y por su genealogía.
Los griegos, a los que no eran griegos, le llamaban como bárbaros. Podías haber sido de una lengua más elegante, más hermosa, pero si no eras griego, eras bárbaro. Ya, todo lo demás no importaba. Si no eres de nosotros, eres bárbaro. ¿Ok? Eso era tener algo de que gloriarse. Pero Israel en Egipto, y ahí lo vimos inclusive en el desierto, no conservó esa pureza, ni lingüística, ni étnica, ni cultural, porque inclusive, ¿qué fue lo primero que salieron haciendo? El becerro de oro, a la manera egipcia, y cuestiones así por el estilo que luego en el camino comenzaron a salir, ¿verdad? Pareciera que sí, ahí están los hebreos, las 12 tribus, pareciera que ahí estaban. Resulta que cuando los metes en el camino, o en el horno del desierto, es cuando comienzan a salir las burbujitas de aire. Puf, puf. Entonces este pueblo no era como tanto como se pensaba. Se veían allí. Y por eso es que Hashem a través de los profetas dice: yo los voy a zarandear, como se zarandea el trigo. Porque es que allí agrupados todos se ven como iguales, todos parecen hebreos, todos parecen israelitas, y como que todos son homogéneos. Pareciera que no fueran goy. ¿Me explico? Pareciera que no fueran goy. Se ven como distintos de los demás. Pero resulta que cuando tú remueves y remueves, toda esa capa externa se cayó y salió a flote, que era lo que había allá adentro. ¿Ok? Eso es lo que quiero ver. Y por eso ese mensaje también aplica hoy para nosotros como congregación, como pueblo en general. No solamente este pequeño grupo de estudio, sino en todas las comunidades. De cuando en cuando se necesita un remesón para saber quién es quién y de qué estamos hechos, para que se quite toda esa capa fingida, ¿no? Que puede a veces alguno aprovecharse, esconderse allí. No, yo me congrego allá, pero resulta que ese no es de ahí. ¿Me explico? No es de allí y llega el momento en que tiene que salir. Hermano, ya, yo entendí y me gusta la explicación. ¿Sabes cómo podemos ubicar aquí a Pablo cuando dice que Israel, o sea, ya está en un tiempo más moderno en base a que ellos salieron de Egipto? Entonces dice que Dios no ha enseñado a su pueblo y se está refiriendo como a alguien de su... Ahí vamos. Por eso yo quiero que entendamos perfectamente bien este concepto de Goy, ¿verdad? ¿Sí lo estamos entendiendo? Cuando el Señor utiliza en la Escritura la palabra Goy para referirse a Israel, es un claro partición de cualquier orgullo. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Porque repito, si ellos eran hebreos, israelitas, hijos de Abraham, podían llegar de tener de qué gloriarse. Que de hecho así terminó siendo en la época del Mesías. Que el mismo Juan se los denunció. No digan dentro de ustedes que Abraham es nuestro padre. Ojo, porque los veo como confiándose mucho del abolengo hebreo, de que el patriarca, de que el otro. Porque Dios es capaz de hacerle hijos a Abraham a partir de estas piedras. Entonces, por eso lo que yo quiero enfatizar es que cuando la Escritura utiliza la palabra Goy para referirse a Israel, es para partir cualquier tipo de orgullo humano, que no haya nada en que gloriarse. Sí, somos hebreos, pero somos como un Goy cualquiera, o sea, no somos más que otro pueblo. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que quede claro. Sin embargo, luego vamos a ver en esta parasha, aquí, sale otra palabra que es hermoso. Yo voy a hacer el esfuerzo para hacerme entender qué es lo que quiero decir. Resulta que la otra palabra es la palabra Am, que es pueblo. Este sí es un pueblo con una identidad, una lengua, unas leyes, una sociedad, un contrato social establecido, todo organizado, identificado. ¿Cuál es el mensaje entonces? Que Israel en esclavitud, sin la revelación de la Torá, ¿qué es? Goy. Un Goy. O sea que ahí no va a valer si eres hebreo o no, porque te vas a portar igualito a uno de afuera. Pero solo cuando Israel sale de Egipto y recibe la Torá, es que se le empieza a llamar aquí en esta parasha, por ejemplo, Am Kadosh. Ya hemos visto
que en Éxodo, la profecía en Éxodo 19 dice, ustedes serán Goy Kadosh. Es una proyección hacia el futuro. Precisamente, ustedes van a ser Goy Kadosh, significa que no va a tener nada de que gloriarse en la carne, pero van a ser santos. Pero al mismo tiempo, viene la otra palabra, en la que ese Goy Kadosh es pueblo de Dios. Que eso es otra cosa. ¿Me explico? Porque ya esta identidad que nos va a regir a todos nosotros, ya no tiene nada de que gloriarse en la carne, sino que todo es en términos espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ya no hay judío, ni griego, ni escita. O sea, esos conceptos étnicos o culturales, que algunos llamaron en algún momento el chauvinismo, o sea, pensar que lo propio es lo mejor que todos los demás. Eso queda atrás, y toda identidad que vamos a tener nosotros, la vamos a tener es por Dios, no dependiendo de la extracción étnica, ni sanguínea, ni del abolengo, ni de nada. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Entonces tenemos dos etapas. Cada uno de nosotros debe experimentar el no gloriarse en la carne, así que voy a hacer una equivalencia. Goy, no tener de qué gloriarse en la carne. No tener de qué gloriarse en la carne. ¿Y qué sería Am? Como está escrito, el que haya de ser hecho partícipe de una alabanza, sea lo hecho por Dios. Aquí es cuando traducen el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que experimentar nuestra condición de Goy. No tenemos nada de que gloriarnos en la carne, pues somos como cualquier otro. Pero luego experimentar nuestra identidad como Am, como pueblo de Dios, ya no basado en la extracción étnica. Lo que pasa es que eso a veces de pronto se nos hace ahora un poco difícil de entenderlo, porque aquí no habemos franceses, alemanes, rusos, sino aquí todos somos mestizos, ¿ya? Y por eso el concepto es un poco más difícil de asimilar. Pero antes, los pueblos ancestrales, que cada uno era una etnia, un pueblo, una unidad lingüística, se tenían que bajar todas esas confianzas en la carne. Dígame. Entonces, uno de los objetivos de la venida del Señor Jesucristo fue eso, porque fue traer a los gentiles. Es correcto, así es. Entonces, todos nosotros tenemos que ser conscientes que somos Goy Kadosh, o sea, una nación santa que no tiene que gloriarse en la carne. Y si algo nos vamos a gloriar es en el Señor. ¿Verdad? Que hemos dicho acá que ese verbo gloriarse en el Señor no está bien traducido, sino, diríamos acá, ser hecho partícipe de una alabanza, ¿verdad? Por parte de Dios. Por parte de Dios. Eso es lo que a nosotros hoy nos hace pueblo. No es la extracción étnica, no es la cultura, no es el judaísmo, no es el cristianismo, no. Es haber sido hechos partícipes de la alabanza de parte de Dios. ¿Sí me explico? ¿Ya? Para que no tengamos nada de qué gloriarnos en la carne. Por ejemplo, el apóstol Pablo llegó a presentar ese tema porque algunos se gloriaban. ¿Son hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Soy hijo de hebreos de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, de los fariseos, lo mejor, lo más estricto. Y todo eso yo no lo considero para nada una ventaja, ni un plus, ni un mérito por el cual Dios me llamó, ni nada. Dios me llamó por el puro beneplácito de su voluntad. No es porque haya estudiado más Torah, porque yo me haya guardado más o haya sido mejor civil. ¿Me explico? No es por nada de eso. Porque entonces la elección de Dios recaería sobre si eres bueno o eres malo. Resulta que no. Dios a todos nos llama porque delante de Él todos somos Goy. No tenemos nada de que gloriarnos en la carne. Y Él nos toma por Goy para hacernos pueblo. Am. ¿Está claro?
¿Sí? Bien. Vamos a revisar entonces dónde aparecen estas expresiones. Y luego regresamos a analizar algo aquí de lo que estábamos leyendo. Por ejemplo, vamos a buscar acá en el capítulo 26, versículo 16. Vamos a leerlo. Ahora regresamos atrás un poquito, pero quiero terminar de afinar este tema de pueblo, goy y todo eso. Hayom Hazeh dice, este día Hashem tu Dios te está ordenando, y en 26, 16. Deuteronomio. Sí, aquí en Hebreos 26, 16. Este día Hashem tu Dios te está ordenando materializar, poner en práctica. Si en su Biblia dice cumplir, tache lo que no es cumplir, porque hay que erradicar la palabra cumplir de nuestro vocabulario. Cumplir parece, repito, que la gente tuviera metido en la cabeza que vas tachando las acciones que hiciste y ya no las vuelves a hacer más. Entonces no es cumplir, ya cumplí. No, es que parece que dijeras ya cumplí, como que ya salí de eso y ya no tengo más nada que ver con eso. No. Aquí dice hacer, materializar. Hashem tu Dios te está ordenando materializar, hacer los hukim, estos hukim y estos mishpatim. Ya hablamos de hukim y mishpatim, son palabras conocidas, ¿no? Hablamos que los hukim son las palabras, las promesas inamovibles de Dios, y los mishpatim son los procedimientos que no se pueden dejar de hacer, el debido proceso. Dice, y tú vigilarás y harás a ellos con todo tu corazón, con todo tu ser. A Hashem tu Dios, ya es donde viene aquí interesante. A Hashem tu Dios, o por Hashem tu Dios, se te ha concedido hoy ser para ti, para Dios, ¿verdad? O sea, Dios te ha concedido a ti que tú le reconozcas como Dios y andar en sus caminos y a guardar sus hukim, sus mandamientos, sus mishpatim, escuchar su voz. Y Hashem te ha concedido también decir hoy que tú eres pueblo para Él, Am Sgulá, tal como Hashem te lo habló, para vigilar sus mandamientos, para otorgarte o para ponerte encima de todos los goyim, que hizo Hashem para alabanza y para nombre y para gloria, para ponerte como ¿qué? Pueblo santo. Ahí sí dice Am Kadosh. Am Kadosh. ¿Se acuerdan que en Éxodo habíamos dicho Goy Kadosh? Entonces no son intercambiables las palabras. Tiene una lógica muy coherente. Porque aquí está hablando de la identidad con Dios. Por eso está hablando de Am Kadosh. Para Hashem tu Dios, tal como Él lo habló. Entonces lo que no debe pasar jamás es que si tú has sido hecho pueblo de Dios, si Él te ha hecho participar de una alabanza o de muchas alabanzas, la primera de ellas ten en cuenta que es tu salvación, ¿no? ¿Me explico? Y cualquier otra salvación de otra persona, un milagro, un don, cualquier otra cosa. Si Dios te ha concedido ser nunca vayas a despreciar al Goy. ¿Me explico? Dígame. Sí, ya noto la diferencia. Por lo menos cuando es Goy, le está diciendo tú serás Goy. Claro. Y acá le dice yo te hago Es correcto, así es. ¿Está claro? Hay una diferencia ahí. Claro, por eso estaba diciendo que esta palabra rompe cualquier orgullo humano. Como si dijera, como en otra parte lo dice, guárdate ¿Sí? quién eras, de dónde te Claro, saqué. ¿de dónde te saqué? Sí, y por eso el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, le recuerda en una metáfora, en una historia, le dice, tu padre era Eteo y tu madre amorrea, ¿cierto? Si estabas tirado ahí, nadie daba un peso por ti, yo fui el que pasé y te recogí, te lavé, te vendé, te crecí y todo. Entonces, si tú eres algo, es por mí. Le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Y si nos ubicamos en el contexto, ya te doy la palabra, hermano. Si nos ubicamos en el contexto, Ezequiel es un profeta de la casa de Judá, porque ya las 10 tribus habían desaparecido.
Ezequiel es profeta de la cautividad, ¿me explico? Era sacerdote y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Que le está diciendo a la tribu de Judá, a los judíos que podían decir, somos judíos, ¿verdad? Nuestra identidad, somos judíos, lo otro. Le está diciendo, ustedes no son nada si no es por mí. A Jerusalén le dice, de Jerusalén se refiere pues a todos sus habitantes, ¿verdad? Tu padre era Eteo, tu madre amorrea. Dice, ¿ustedes cuál linaje y cuál cosa van a sacar? Yo soy el que los cría a ustedes. Ustedes eran gentiles. Claro, ustedes eran goy, como cualquier otro. Yo soy el que les he dado a ustedes, los he formado, los he vestido, los he adornado. Entonces, ¿cuál es jactancia? ¿Ya? ¿Acaso es Dios solo de los judíos? Dice el apóstol Pablo. ¿No es también Dios de los goyim? Ciertamente también lo es. Dígame, hermano Cristian. En el Deuteronomio 26:5 dice, entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Ese arameo es el mismo el que habla? No, es que ya eso de pronto te saliste en el momento que lo expliqué. El ahí está mal traducido. Debe traducirse, un arameo era destructor de mi padre. O sea, Labán buscando destruir a Jacob. Pero no porque Jacob fuese arameo. ¿Me explico? Y es Jacob el que luego desciende a Egipto. Y otra pregunta. Dígame. Cuando dice 19:5, guardaréis mi patria y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cierto, y luego en el 19:6 dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Goy Kadosh. Goy Kadosh. Pero cuando dice en el 5, mi especial tesoro es Sgulá Mikol Hamim. Sgulá. Y esa misma palabra aparece aquí en el 26:18. Dice, Hashem te ha concedido que digas hoy que tú eres pueblo para él. Am Sgulá, ojo, tal como él te habló para guardar sus mandamientos. Y te ha concedido al superior a todos los goyim que hizo Hashem para alabanza, para nombre y para adorno, para que tú seas Am Kadosh para Hashem tu Dios. Fíjense ustedes, Goy Kadosh y Am Kadosh. O sea, en común está la palabra Kadosh, que es distinguido, santo. Distinguido. ¿Ok? ¿Qué acabamos de decir ahora? Que no puede ser, que es lo que le pasó a Yehudá en ese momento. Lo estaba citando el profeta Ezequiel. Están en la cautividad y todavía no han caído en cuenta que no es por los méritos de ellos, ¿verdad? Sino que es por la voluntad de Dios. Y viene Dios y le toca que le saquen cara y le diga, si tú estabas tirado en tus sangres, nadie daba nada por ti, y yo fui el que te cogí, te crié y te levanté y todo demás. ¿Y qué hiciste al final? Te fuiste con otro. Estaban fluctuando por la gloria de Dios. Claro. Entonces nadie aquí, después que haya experimentado este orden, porque esto es como un orden, ¿ya? Punto de partida hacia acá. Nadie que hoy sea Am, que tenga una identidad con Dios, nadie regresa a ser Goy, en el sentido de costumbres paganas ajenas a Dios, pero al mismo tiempo tampoco desprecia al que es Goy. Son dos cosas que hay que tener presentes. No regresas a ser Goy porque sería perder la identidad con Dios, pero al mismo tiempo tienes presente siempre que en cuanto a la carne, tú no tienes nada de que gloriarte, porque eres Goy también, en cuanto a la carne. Por eso el apóstol Pablo dice a los corintios, ¿quién es el que te distingue? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué actúas como si no fuese Dios el que te distinguiera? Vamos a leerlo, porque la palabra hay que leerla. A ver, eso está en Corintios 4, ¿no? Según de Corintios 4 es. O en 1 Corintios. Creo que es en el 4 o en el 7. Vamos a ver. Dice, ¿quién es el que te distingue?
Sí, aquí está en el 4.7, 1 Corintios 4.7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Claro, ¿sí ves? ¿Quién es el que te distingue? Dios. Dios. Entonces, una cosa es que yo sea gentil en cuanto a que no tengo nada de que gloriarme en la carne, pero ningún gentil puede decir ahora, no, es que yo soy gentil y no estoy obligado a los mandamientos. No, porque está bien de que todos seamos gentiles, pero el llamamiento es hacer Am, y hacer Am Kadosh, pueblo santo. Y ya en Éxodo lo ha dicho, ustedes serán Goy Kadosh. Pero a Dios le ha placido ahora especificar que esa identidad nuestra, que esa santidad nuestra no va a ser subjetiva, sino objetiva y relacionada con Él. Porque ese es el otro problema que nos enfrentamos hoy. Cada persona hoy tiene un concepto de santidad y eso lo hemos hablado varias veces. Entonces tú puedes decir, sí, sé santo, pero cada quien quiere ser santo a su manera. ¿Ya? Escogiendo como del menú lo que se le acomoda y ya. Lo que me gusta. Lo que le gusta. No. Aquí la identidad es con Dios y debemos ser hechos partícipes o mostrar al mundo que hemos sido hechos partícipes de una identidad con Dios. Y por eso aquí dice, ustedes serán un pueblo prototipo, que es lo que hemos hablado, la palabra Sgulá. Ahí no sé cómo lo traducen. Vamos a leerlo en el 26, 18. Vamos a concentrarnos en ese verso ahora. ¿Qué dice el 26, 18? Vamos a buscar las equivalencias acá. Y Jehová te ha proclamado hoy para que le seas su peculiar pueblo como él. Un momentico. Ahí traducen peculiar pueblo. ¿Qué otra versión por ahí? Pueblo suyo. Nada más así, pueblo suyo. De su exclusividad. Pueblo de su exclusividad. Pueblo único. Pueblo escogido. En hebreo dice Am Sgulá, que significa pueblo prototipo. ¿Ya? Prototipo, ¿qué es un prototipo? Es un modelo que muestra la nueva producción que viene. ¿Me explico? Claro, aquí tiene un prototipo de rotulador de marcador, novedoso, lo presenta, la punta es de diamante, lo que sea. Es un prototipo. Quiere decir que todos los que vienen ahora van a ser así. Si Israel es Am Sgulá en este momento, quiere decirle que todos aquellos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, tienen que ser como Israel. ¿Me explico? ¿Ya? Por eso no cabe refugiarse. No es que yo soy gentil, yo no soy israelita. Es que eso no cabe aquí. Porque Israel fue pueblo prototipo además. Así que si tú dices que eres gentil o eres goy, igual tienes que ser santo. ¿Y cómo vas a ser santo? A través de la Escritura. Porque Israel, el pueblo prototipo, fue pueblo santo. Am Kadosh. Y si es pueblo prototipo, un modelo de sociedad prototipo, quiere decir que todo aquel que se perciba o se atreva a decir que es de Dios, tiene que ser santo como Él es santo. ¿Está claro? ¿Ya? Pero bueno, este no es el tema principal de lo que vamos a estar hablando acá. Quiero hacer un pequeño paréntesis para no dejarlo allí como sin tocar, porque en el capítulo 26 al principio, cuando estábamos leyendo sobre el Goy Kadosh, sí, sobre las primicias y eso, precisamente en el verso 12 se menciona algo que muchos me han preguntado. Cuando termines de diezmar todo el diezmo de tu producción en el año tercero, el año del diezmo, lo darás al leví, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus puertas y se saciarán. Entonces siempre me han preguntado que cómo es eso, que el diezmo del año tercero, etcétera. Y eso lo vimos el año pasado. Yo les invito a que veamos la parashá del año pasado,
y que veamos el video donde hablamos todo acerca del diezmo, ¿no? Este diezmo lo que está hablando allí es que un periodo de 6 años, acuérdense que hay un mandamiento que se llama la Shemitah. ¿Sí se acuerdan qué es? El descanso de la tierra. Cada 6 años la tierra debe descansar. Cada 6 años. Entonces, a los 3 años, los hijos de Israel debían tomar un diezmo y repartirlo entre los pobres, aparte del diezmo que ellos daban de lo que ganaran o de lo que cosecharan y todo lo demás. Esto era cada 3 años. Y los otros diezmos se le daban era al sumo sacerdote, a los sacerdotes levitas. En cambio este es para los pobres. Entonces, si queremos distinguir, una cosa es el diezmo de los israelitas ante Dios y que eso lo distribuían los levitas allá adentro, y otra cosa es el diezmo que se daba para los pobres, para todos los residentes de Israel, indistintamente de lo que hubiese sido la distribución. Entonces, por eso se llama Maaser Rishon, Maaser Sheni, el primer diezmo y el segundo diezmo, básicamente eso, ¿ok? Eso era, repito, cada 3 años. Ahora voy a concentrarme, el tema principal que tiene relación con lo que estamos hablando ahora, está en el capítulo 27. En el capítulo 27 quiero hacer una especie de simbología, porque ya hemos venido hablando antes que la tierra de Israel es el icono de la Jerusalén celestial, ¿se acuerdan? Es el icono del descanso. El que entraba a la tierra de Israel era como si en sentido figurado hubiese entrado en el mundo venidero. ¿Sí se acuerdan todo eso que lo hemos hablado, no? Entonces, aquí vamos a leer. Y le ordenó Moshe y los ancianos de Israel al pueblo. 27:1. Ojo, ¿a quién? Al pueblo. Y en esta parashá se usa mucho, casi siempre la palabra pueblo, 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 pueblo. Ya bastó de haber dicho Goy, suficiente, ya todo el mundo debe saber que es Goy y que aquí estamos hablando es de Am, la identidad con Dios. ¿Ok? Dile al pueblo, al Am, ordenando, vigilarán toda la mitzvah que yo le estoy ordenando a ustedes hoy. Sucederá o será en el día que ustedes pasen el Jordán hacia la tierra que Hashem tu Dios te está dando, tú erigirás, levantarás para ti piedras grandes y las cubrirás con cal. Y ahora miren lo interesante. Esto es interesante. Vamos a leerlo todo y luego analizamos qué está implícito allí. Y tú escribirás sobre ellas todas las palabras de la Torá, de esta Torá, cuando pases, para que entres a la tierra que Hashem tu Dios te está dando, tierra fluyente de leche y de miel, tal como Hashem tu Dios, el Dios de tus padres, ¿verdad? Como le habló Hashem Dios de tus padres a ti. Y dice el 4, sucederá que cuando ustedes pasen el Jordán, levantarán estas piedras que yo te estoy ordenando a ustedes hoy en el monte Eibal y las cubrirás con cal. Y edificarás allí un altar para Hashem tu Dios, un altar de piedras que no levantarás sobre ellas hierro. ¿Piedras qué? Enteras, dice allí. Sí. Voy a escribir la palabra porque esta es una palabra clave que yo quiero que memoricemos hoy. Avanim Shlemim. Avanim Shlemot. Avanim Shlemot. ¿Saben qué significa eso? Por eso me llamó la atención. Hoy me brilló de una manera especial esta expresión. Quiero que leamos varias traducciones antes de hablar. ¿Cómo traducen allí? ¿Piedras qué? Enteras. ¿Qué más? ¿Qué más traducen? De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Casi todas dicen enteras entonces, ¿verdad? Bien. Aquí
aparece la palabra shlemot, que viene de shalem. Shalem, que shalem significa perfecto. Piedras perfectas. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ahí lo está diciendo, que no se alzó sobre ellas hierro. Eso es lo que las hace perfectas. Ojo, interesante. Ahora vamos a ver. Y dice que con esas piedras se iba a edificar un altar de Hashem tu Dios, y hará subir sobre él, sobre el altar, los holocaustos de Hashem tu Dios. ¿Y qué dice? ¿Y sacrificarás qué cosa? Shlamim. Viene el juego de palabras. Shlamim. Que hemos aquí explicado que no es tanto ofrendas de paz. ¿Eso qué es ofrenda de paz? Hay que hablar de ofrendas de paces, o sea, de pagos. En el sentido de que habíamos explicado que los sacrificios de Shlamim son 3 tipos, ¿se acuerdan? El año pasado. Sacrificio por voto, voluntario o de agradecimiento. O sea, eran los 3 tipos de sacrificios que se llamaban Shlamim. Pero si ahí traducen de paces, tú te quedas como perdido, ¿no? ¿Cómo así que de paces? ¿Acaso has peleado con alguien? No. Significa de pago, de que cumplías lo que habías dicho, o que dabas gracia porque habías podido completar algo. Entonces aquí la idea es de perfeccionar. Si yo pudiera ir un poco más allá, me atreviera a ir un poco más allá, diría que son sacrificios de perfeccionamiento. De haber perfeccionado algo, de haberlo llevado a cabo, terminado y cumplido bien hecho, dejarlo bien hecho. ¿Está claro? ¿Ya? Pero ahora voy a devolverme. Vamos a hacer un análisis acá. Estas piedras se iban a levantar en la tierra de Israel. Tenían que ser cubiertas ¿con qué? ¿Y de qué color quedan esas piedras? Blancas. ¿Ok? Y el blanco en la escritura efectivamente es la ausencia de pecado. Por eso es que el profeta Isaías lo dice en el 1:18. Vamos a leerlo para recordarlo. Claro, ¿qué dice Isaías 1:18 en adelante? Mientras tanto, yo voy a ir buscando otra cita por acá que vamos a anotar para hacer una analogía. ¿Quién lo lee, por favor? Venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Perfecto. O sea que lo que es la lana, la nieve, el blanco, está simbolizando limpieza de pecado. Estas piedras, fíjate tú, pondrás unas piedras y las cubrirás con cal, ¿ok? Simbolizando que eso está libre de pecado. ¿Y qué es lo que había que escribir en las piedras? La Torá, ¿ok? La Torá era lo que había que escribir en esas piedras. Ahí lo dice en el verso 3. Y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta Torá cuando tú pases, para que entres a la tierra que Hashem tu Dios te está dando. Ojo, está diciendo entonces que todo aquel que entra en su reposo lleva escrito dentro de sí, ¿qué cosa? Todas las palabras de la Torá. ¿Qué son todas las palabras de la Torá? ¿Qué son? Las promesas y los procedimientos. Los hukim y los mishpatim. Entonces no podemos tener media o una parte de la ley escrita, sino todas las palabras escritas, ¿verdad? En piedras blanqueadas que han entrado a la tierra de Israel. ¿Me explico? Porque cualquiera se preguntaría, bueno, ¿cuál es el objetivo
de que Dios, si ya la Torá estaba dada en tablas de piedra que se las dio a Moisés, pero ¿dónde estaban esas piedras? En el arca. Y no se le veían a nadie. Solamente el sumo sacerdote una vez al año las podía ver. Y eso, ver la caja. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál sería el sentido de escribir estas tablas o estas piedras, ponerlas de blanco y escribir allí otra vez? Que estuviesen al público visibles, pues en primer lugar, ¿no? Lógico, todo el mundo las iba a ver. Pero al mismo tiempo te está dando un claro mensaje interesantísimo de que nosotros y que todo el que entrara a la tierra de Israel, todo el que entrara en su reposo, iba a tener que ser como esas piedras blancas en las cuales estuviera escrita todas las palabras de la Torá. ¿Está claro? Por eso es que el profeta Jeremías, en capítulo 31, mira lo que dice. Vamos a recordarlo. Jeremías 31. Vamos a leerlo, que ya lo conocemos de memoria, pero siempre me gusta invitar a leerlo. Jeremías 31, versículo el 33. 31-33 específicamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Sí? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta que es la misma palabra? Acá en Deuteronomio está diciendo: hoy Hashem te ha concedido decir que tú seas el Dios, que Él sea el Dios tuyo, y te ha concedido decir que tú seas el pueblo de Él. Es lo mismo, el mismo pacto. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo. Pero ¿en qué se conoce ese vínculo? En que se introdujeron unas piedras con todas las palabras, y esas piedras estaban blanqueadas, libres de pecado. ¿Ok? Se introdujeron. Entonces, ese símbolo, repito, es apuntando a cada uno de nosotros, libres de pecado por la gracia de Dios. Si ya de por sí ahora mismo ya hemos sido liberados del dominio del pecado, ¿ok? Porque ya no somos esclavos del pecado. Una cosa es que a veces pequemos por error, porque se nos olvidó, porque se nos nubló el entendimiento, pero otra cosa es que seamos esclavos del pecado. Y aquí hemos hablado pues que un creyente no comete delitos de muerte, ¿no? ¿Me explico? Entonces una cosa es que fallemos, que equivoquemos, ¿verdad? Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso. ¿Por qué tenemos pecado? Porque todavía estamos en este cuerpo mortal, ¿ok? Y en tanto que estemos en este cuerpo pecaminoso, se nos pasarán de vez en cuando malos pensamientos, malas cosas. Se nos saldrá una palabra, se nos saldrá un gesto, nos dará pereza a hacer algún mandamiento. ¿Me explico? Todas esas cosas pasan, ¿ok? Pero otra cosa es ser esclavo del pecado, no poder salir. Ahorita que venía en el taxi, el conductor me venía diciendo y decía unas cosas como un lamento, ¿no? Decía, mira, los seres humanos, pero empezó a hablar así de repente. Los seres humanos cometemos nos enlazamos por unas bobadas. Y me contó la historia, muy breve. Tiene su esposa, dice, mi esposa, yo la tengo, tiene 2 hijos, fiel, pero es gordita. Y yo tengo otra mujer en la calle con la que tengo un hijo y me trata mal. O sea, no le importa nada, pero a mi mujer sí le importa todo lo que yo hago, pero a esta no le importa nada. Sin embargo, no entiendo por qué razón no puedo dejar de llamarla. ¿Ya? No sé, me enloquece la idea de por qué no puedo dejar de llamarla. ¿Qué me pasa? Decía el tipo. ¿Pero qué me pasa? Si yo sé, es una locura. ¿Ya? ¿Y por qué no puedo? Yo al final, cuando ya me iba a bajar, yo lo dejé que hablara, ¿no? Y yo dije, vea, pide ayuda al Señor, pero esa es la mejor decisión que usted puede tomar, dejarla. ¿Ya? Usted quédese con su esposa.
¿Ya? Que ella, si está gordita o algo, es porque ha criado ya 2 hijos suyos. Usted lo que tiene que hacer es meterle más plata a ella para ponerle igualita a la otra. ¿Me explico? Claro. Sí, porque es lo lógico, ¿no? Y eso lo leía también de un rabino. Decía, mira, hay hombres que se dedican a adornar el carro, la casa, no sé qué, y a la mujer no le meten ni 5. ¿Ya? Hombre, ¿cómo no la van a ver fea después? ¿Ya? Eso es lógico, ¿no? El asunto acá, repito, es que este personaje tenía un adulterio allí y no sabía explicarse. O sea, él sabía que no debía hacer, pero no se podía explicar por qué no era capaz. Fíjense ustedes. Un santo, un Am Kadosh, que hablamos, uno de nosotros, no tiene esos conflictos. Sabe perfectamente y tiene la competencia de parte de Dios, por lo menos para obedecer lo que se le dice que tiene que hacer. ¿Me explico? Aquí nosotros, la conciencia nuestra debe estar programada es a obedecer los mandamientos que Dios está diciendo aquí. Aquí nosotros no vivimos imponiendo mandamientos de hombre ni nada. Aquí no nos andamos inventando cosas nuevas. Suficiente tenemos para ocuparnos con la Torá como para poner a inventarnos cosas humanas. ¿Me explico? Por eso es que estudiamos lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, todos nosotros debemos ser como piedras blancas con todas las palabras de la Torá escritas. Porque esas piedras son las que están adentro de la tierra prometida. Esas son las piedras que están en el reposo. Esas son las piedras que han podido salir de Egipto, pasar el desierto y haber vencido hasta el final. ¿Está claro? El que persevera hasta el final, ese es el salvo. ¿Está claro? Y el final, repito, de haber salido, de haber atravesado, es ser piedra blanca con todas las palabras escritas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú escribes una palabra en una piedra? Permanece, no se borra, ¿cierto? No se borra nunca, ahí quedó grabado. Y por eso dice en otra parte también, de una manera análoga, Dios dice, tu nombre lo tengo grabado con cincel en las palmas de mi mano. De ahí no se va a borrar, ¿está claro? Y ahora viene lo otro interesante. Aparte de esas piedras, ¿ok? Aparte de esas piedras dice, sucederá que cuando pases el Jordán, vas a levantar otras piedras, ¿ok? Mira lo que dice el 5. Construirás allí un altar para Hashem de tu Dios, un altar de piedras, ¿verdad? Que no levantarás sobre ella hierro. Serán piedras shlemot, avanim shlemot. El hierro en la Biblia, en el pensamiento hebreo, el hierro es sinónimo de muerte. En todas las expresiones que quieras, tanto física como verbal. Todo lo que implique muerte está simbolizado con el hierro. ¿Ok? Porque el hierro, dice el mismo Talmud, se creó para acabar con la vida, mientras que el altar se creó para preservar la vida. ¿Ya? Hermosísimo. Entonces por eso no puedes combinar el hierro con el altar, porque son dos cuestiones contradictorias. ¿Me explico? El hierro acaba con la vida, por eso dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Porque el hierro es el símbolo del homicidio, de la muerte, de la masacre, del asesinato, del término de la vida. El altar de piedras que no ha pasado, que no han tocado hierro, es el altar donde arden los sacrificios de agradecimiento voluntarios y devotos hacia Dios. ¿Qué está diciendo también? Que no solamente somos piedras blancas con todas las palabras, sino que también vamos a hacer altares, piedras libres de hierro. ¿Está claro? Libres de toda violencia. Libres de toda violencia, libres de todo homicidio. Por eso es que Mashiach, nuestro Señor, dijo, oíste que fue dicho, no mataréis,
y cualquiera que mate será digno de muerte y tal. Pero yo les digo además que el que se enoja contra su hermano y le llama vacío, despropósito, fatuo, estúpido y todo, también es digno de homicidio. Y no saldrá de allí hasta que pague la última que haya que pagar. ¿Ok? Entonces estamos hablando de piedras shlemot, piedras perfectas. ¿En qué sentido ahora? Libres de toda violencia. Libres de ser fuente o de tener contacto, además, ojo, de tener contacto con todo aquello que represente la muerte. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que representa muerte hoy en el mundo? ¿Ya? Todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Todo aquello que se opone. Entonces, por eso dice, para los santos todas las cosas son santas. Para los puros todas las cosas son puras. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos teniendo contactos, ni coqueteos, ni negocios, transacciones con el mundo. Porque somos piedras perfectas. Avanim shlemot. Y ahora vamos a ver lo que dice aquí en primera de Pedro, que hay una alusión a este tema. Acá estamos hablando de altares y en Pedro habla de casa. Miren lo que dice, vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer el versículo desde el 9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perfecto, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero más abajo, creo que en el capítulo 3, habla de que seamos edificados como casa, ¿verdad? Está en el versículo 5. Sí. Del capítulo 2. Ok, vamos a leerlo, sí. Vamos a leer desde el 1. 2:1. Desechando pues toda malicia. Mire, antes de leerlo, perdón. Acabamos de decir que vamos a ser piedras libres de contacto con el hierro. Ojo, piedras no cortadas con hierro, ni tocadas por el hierro, ni unidas con el hierro. Cero contacto con el hierro. ¿Ok? Ahora leamos el 2:1. ¿Sí? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ok, hasta ahí. Vamos, ahora seguimos. Esas son, consideren que eso es hierro. ¿Está claro? Dejando, no teniendo contacto, no guardando comunión, no guardando adentro del corazón Cosas que corrompen. malicia, engaño, fingimientos, envidias, detracciones. Dejando eso, ¿qué sigue? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siga. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sigue. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Yes? Hasta ahí. Gracias. Está hablando de la misma figura, ¿no? Piedras libres de hierro, edificados como una casa para ofrecer ¿qué cosa finalmente? Sacrificios espirituales. ¿Ok? Sacrificio de agradecimiento. En Hebreos lo dice también, que lo leíamos hace poco. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales hoy?
Esos sacrificios espirituales, lo que estamos hablando, tienen que ver directamente con esto. Son los sacrificios de agradecimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos un poco una concepción extraña con la palabra sacrificio, porque creo que en castellano siempre asociamos sacrificio con algo que perdemos, ¿verdad? No, voy a hacer un sacrificio y voy a comprar esto. ¿Ya? Entonces siempre estamos como que pensando en términos de sacrificio como algo que estamos perdiendo, como algo que yo me tengo que privar. ¿Me explico? Resulta que estos sacrificios de Shelamim no son sacrificios que te estás privando. Al contrario, es lo que estás dando, porque son de agradecimiento. Por ejemplo, cuando nacía un niño, alguien le nacía a agradecer y daba y compartía. ¿Me explico? Si alguien cumplía un voto, hacía para festejar, o sea que él comía de ahí mismo, o sea que no era una pérdida. ¿Me explico? Si alguien además voluntariamente le nacía a dar, la gente comía de ahí y él comía de ahí también. ¿Me explico? Pues eso es para que nos quitemos un poco de la cabeza que el sacrificio es pérdida o algo que yo me privo. Limitación. Una limitación. No, me tengo que sacrificar y limitarme. Así es como lo usamos. Desmilítate. Claro, deslimítate en este caso. Es decir, aquí estos sacrificios espirituales, en última instancia, si leemos el mensaje del Evangelio, es compartir con los que no tienen. ¿Ya? ¿Quieres saber qué es un sacrificio espiritual? Vete aquí, entiende cómo funcionaban y hazlo hoy. Ya. Hoy no vas a coger un animal ritualmente para sacrificarlo y todo, pero quién quita que hagas un banquete o hagas una fiesta o una cuestión que quieras celebrar, invita a los que no tienen. ¿Ya? Principalmente. Por eso también lo criticaba el Mesías y el Evangelio. Bueno, si tú invitas solo al que te puede invitar, ¿qué estás haciendo de más? No estás haciendo nada. Y dice, uniéndoos con los necesitados. Tienes que unirte con ellos. Eso lo dice la carta a los romanos. Dígame, hermano. Romanos 12:1. Léalo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Correcto. Por eso digo, el culto racional, compartir. Siempre debe terminar allí en compartir. Asociándoos con los humildes, dicen Romanos. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ya? Prefiriéndoos los unos a los otros. Yo siempre lo he dicho a todos los hermanos que nos ven a través del vídeo, que a veces me han preguntado, bueno, ¿y yo cómo hago para dar el diezmo? Vaya allá en su país, en su ciudad donde usted viva, y busque hermanos creyentes, primeramente, que sean creyentes. Porque así lo dice también. Porque así lo dice la Escritura. Y ya cuando haya repartido entre los creyentes, y si le quedó todavía más, ahí sí, vaya y dele a los de afuera, ¿no? Pero primero al creyente, pues, A todos, mayormente a los de la fe. Entonces, somos piedras que primero que todo, repito, primero que todo debemos asegurarnos de que para que ese acto que queremos hacer, social, llámale hoy ayuda social, acción social, para que no quede como un acto de un gentil, que eso lo hace cualquiera, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? A ver, esa es la pregunta del examen. ¿Cuál es la diferencia entre una obra altruista que haga un incrédulo de la que podamos hacer nosotros como creyentes? Se puede hacer parecido. Sí, ambos están dando. Es igual. Ambos están dando en última, ambos están ayudando. Ambos están llevando la comprita, que la ayudita, que el carrito, que la ropa. ¿Cuál es la diferencia? Con todo lo que hemos dicho ahora. La diferencia es que la persona está en agradecimiento al Señor. Eso por un lado. Acción de gracia. Hermano, vivía en la justicia de... Es correcto, pero yo quiero que alguien diga una palabra clave que yo tengo aquí a ver si nos hemos conectado. Ojo, quiero que prestemos atención a esta última parte que hemos hablado, que tiene que ver con las piedras. ¿Será que el incrédulo, el ateo que hace buenas obras es piedra perfecta? No. Ah, esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Me explico? Porque él
puede hacer sus obras y todo, pero su corazón está cautivo del pecado, tiene contacto con la muerte, no transmite vida, ni la puede preservar. Él mismo es esclavo de su propia concupiscencia. Y en últimas y en consecuencia, como decía el hermano ahora, no le va a dar las gracias a Dios. Claro. No lo va a confesar a Dios. Hay una diferencia y muchas veces las obras humanas de los incrédulos terminan siempre dándole alabanza, Sí. gracias a él mismo, Al a la hombre, gente. claro. ¿Ya me explico? Claro. Por eso, porque ellos van presentando una obra como de él y no de parte de Dios. Es correcto, Entonces así es. tenemos que diferenciar, ¿ya me entiendes? La filantropía humana Exacto. de la ayuda mutua bíblica, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Pero repito, la mayor diferencia a la que inclusive Mashiach nos llamó, porque él lo dijo en otro lugar: si tú vas a llevar tu sacrificio, tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tienes un rencorcito ahí, una espinita guardada con tu hermano, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ve y trae la ofrenda. Ahí es donde yo quiero enfatizar. ¿Me explico? Porque repito, ambos van a hacer obras sociales, ambos van a ayudar, ambos todo. ¿Cuál va a ser en última la diferencia profunda entre nosotros y ellos? El tipo de corazón que tenemos. Y que en últimas, nosotros, esos sacrificios van a ser de confesar su nombre. Mientras que el otro inclusive lo va a negar. ¿Te acuerdas de un ejemplo que tú me decías? Que alguien cogió al hermano: mira, recíbeme ahí, ¿quién te dio los 5,000? Y el hermano decía: Dios. No, pero si yo soy el que te lo estoy dando. No, fue Dios. Que te está usando a ti es otra cosa. ¿Explico? ¿Ya? Lo hacía a propósito. Él lo hacía a propósito, claro. Ven acá, yo te voy a regalar 5,000 pesos. Claro. Pero yo quiero que tú me digas ¿Quién te los dio? quién te los dio. Entonces yo ya sabía cuál era la intención de él, entonces yo le decía: no, Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tienes que mencionar a Dios si el quien te está dando, ayudando, soy yo? Claro. Claro, la gloria la quería para él. Claro. La gracia la quería para él. No, y es que aunque no la pida para él, el hecho de no confesar que es Dios ya es malo. Claro. Repito, porque pueda que alguien diga: no, no me lo agradezca y tal. Pero ahí de que le dé la gracia a Dios, ahí sí va a chistar. No, pero ¿cómo así? ¿Que Dios? ¿Cuál Dios? Que yo soy el que está, ese Dios allá. Yo sí, ¿me explico? Esa es la trampa humana. Pero quiero enfatizar en estos dos tipos de piedra que hemos hablado hoy, hermanos. Las piedras libres de pecado, con todas las palabras de la Torah escrita dentro del descanso del Señor, y las piedras perfectas, libres de muerte, libres de iras, contiendas, enojos, envidias, todo, que edificados entre todos nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales a Dios, frutos de labios que confiesen su nombre. Amén. Bueno, hermanos, entonces con esto hemos llegado al final de este estudio de hoy. Espero que cada uno de nosotros sea cada día perfeccionado, cada día libre de cualquier tipo de hierro, ¿verdad? Y que al mismo tiempo seamos revestidos de toda pureza, y que todas las palabras se terminen de escribir en nosotros para que seamos gloria del Señor en este mundo. Amén. Shabbat Shalom.